El catastro no pudo llevarse a cabo porque ni el gobierno ni el sector privado tenía mayor interés en el catastro, porque el número de fincas que podía presentar una documentación firme como producto de la ruptura o la fractura de los latifundios del siglo XIX, fenómeno que ocurre entre 1930 y 1990 vía mercado, eran muy pocos. Y cuando tenían el título producto de la venta, porque el latifundio se había parcelado, el latifundio anterior difícilmente podía justificar otro documento que no fuera el Tratado de Tordesillas, ¿no? O algo por el estilo. Bien, de modo que nos movemos en un mundo donde nuestra cultura es de universales etéreos, ¿no? Todos nuestros textos constitucionales de 1830 contienen, y me disculpen los abogados, creo que no hay ninguno de 1830 presente todavía, floridos artículos sobre los derechos humanos, universales y etéreos, ¿no? Todos contrapuestos a los que glorifican la fortaleza del Estado, apuntalando la intervención del gobierno en los más finos detalles de la vida ciudadana. Badel y Moreno, en este famoso libro que se llama La Venezuela del siglo XX. Se restringe en todos los casos el libre ejercicio de los mismos. Yo siento la legislación pletórica, ampulosa, llena de curvaturas y de esquinas, donde fácilmente un gobierno puede restarle al pueblo sus derechos fundamentales. Y creo que eso está ocurriendo continuamente, no solo en lo que se refiere a los derechos de propiedad, sino también a la libertad de expresión, ¿no? Y a cualquier otro derecho humano fundamental. Una legislación como la anglosajona, la dominante en los países nórdicos de Europa, que es mucho más simple, donde hay menos retórica y mucha precisión, ¿no? Garantiza los derechos y garantiza también el desarrollo económico. Sin esos derechos, el desarrollo económico es absolutamente importante. El tema fue soslayado. Cuando la Fundación Polar me pidió este capítulo, los editores de este libro que se va a llamar Suma del Pensar Venezolano son varios historiadores. Ahí está Germán Carrera Damas, ¿no? Está Caballero, está Elías Pino Iturrieta, y algunos de ellos me manifestaron su pesadumbre, hasta su vergüenza, por el hecho de que en la historia de Venezuela los derechos de propiedad nunca han sido utilizados como herramienta explicativa de carácter histórica, ¿no? Cuando detrás del enorme poder de los caudillos estaba siempre la absorción de los derechos por parte del gobierno y la resta de los derechos a los ciudadanos. Entonces tenemos una cultura de no propietarios. Cuando a alguna gente yo le digo cosas de la nueva ley de tierras, y le digo que miren los documentos del condominio donde viven, que exploren, ¿no? Cuál es la tradición. ¿No? Dice, no, pues lo único que tengo yo es el documento del apartamento. Entonces lo que tú tienes de acuerdo con la ley es una bienhechuría. Tú no eres dueño, ¿no? Tú tienes posesión, pero no tienes propiedad. Bueno, voy a comenzar a averiguar de quién era la tierra. Bueno, si hurga 2 o 3 generaciones encontrará que era un ejido invadido, ¿no? Podrá encontrar que era una tierra mala vida, que fue una tierra entregada por vías de la gracia, que fue un activo producto de la ley de haberes militares. Por cierto, son las leyes de haberes militares las que construyen el latifundio en Venezuela. Las tierras coloniales no tenían esas magnitudes. Cuando esas magnitudes alcanzaron cierto tamaño, la corona española se cuidó mucho de limitarlas, ¿no? El caso de Gálvez en México es todo un poema. México no era un virreinato, era el nuevo reino, era el reino de la Nueva España. Y el amigo Gálvez se hizo de unos enormes latifundios, fundó Galveston y pretendió transformar a México, independizar a México y convertirlo, ¿verdad?, en un reino aparte, porque el 62% de la renta española, con petróleo de la época, iba de México y Perú hacia España. Entonces Gálvez fue envenenado por órdenes de Carlos III. No, la corona española se cuidó de que esas gracias, las mercedes, no tuviesen un tamaño tan grande. Pero la ley de haberes militares, como le daban al general 25,000 pesos y al soldado 500, el soldado le vendía el papel al capitán, el capitán se lo vendía al coronel, ¿no? El coronel se lo vendía al general, y son los generales de la independencia, nuestros próceres, los que fundan los grandes latifundios en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Páez llegó a tener grandes latifundios en Barinas y en Apure,
Y eso, bueno, con el tiempo pasaron a otras manos. El latifundio es un concepto económico, no es una extensión de tierra, ¿no? El latifundio es una idea manejada por la Constitución Mexicana de 1917 y por los agraristas mexicanos, donde se confunde, ¿no?, de qué manera se explota, ¿no?, un predio y el tamaño del mismo. Latifundio es aquella cosa que nosotros recordamos del siglo XIX con la tienda de raya, ¿no?, con un sistema semiesclavista, pero una empresa grande por acciones, como es el King Ranch en los Estados Unidos, que tiene 490.000 hectáreas, no es un latifundio, ¿no? Es una empresa que tiene un gran tamaño. Y muchas de nuestras empresas agrícolas de gran tamaño no son latifundios. Por ejemplo, yo tengo fotos del hato de los ingleses, por donde había pasado ya los representantes del Ministerio del Trabajo y la protesta de los encargados de la ganadería, porque le habían puesto un casco metálico, un blue jean, una chaqueta, ¿verdad?, unos guantes, unas botas, ¿no?, y lo único que le faltaba era un extintor de incendios para cumplir con las normas de la ley correspondiente. Obviamente que todos protestaban porque la temperatura al sol era de 72 grados y tenían que utilizar toda la vestimenta. Eso es una empresa, eso no es un latifundio. Bien, frases comunes en zonas rurales de Venezuela. Si te portas bien con el gobierno te la dejan o te la dan, si haces lo contrario te la quitan. Estas son palabras de campesinos. Los animalitos, el cacao, la casa, las herramientas, pues son míos. La tierra es del gobierno, campesino de la región de Barlovento. El ganado es otra cosa, en su opinión debe ser privado. No vaya a ser que alguien llegue y le amarre una res y se la lleve. Cuando piensa en finca, siempre piensa en los semovientes y en las hechurías, nunca en la tierra, citado por Briceño León en 1992, cuando hacía estudios de sociología rural. Nuestros campesinos pobres no saben lo que es un derecho de propiedad, no lo conocen. Las leyes de reforma agraria no los instruyeron en esa materia. Ellos piensan que la tierra es del gobierno. Porque para ellos gobierno y Estado, como para muchos de nosotros, es exactamente lo mismo, ¿no? La propiedad y la pobreza, ¿no? La Constitución de Venezuela en 1830 señalaba muy explícitamente que no podían votar los menores de 21 años, las mujeres, sirvientes domésticos, enajenados, deudores fallidos, deudores a fondo público, vagos declarados y aquellos con causa criminal pendiente, interdicción judicial y ebrios consuetudinarios, ¿no? Bueno, quedaban pocos electores, ¿no? Solo eran electores quienes tenían propiedades que rentaran 200 pesos anuales, profesiones que generaban ingresos de 300 o salarios de 400. El ingreso anual de un peón para la época era de 16 pesos. Menos aún percibían los trabajadores domésticos o temporales. Sí, copiamos la Constitución francesa, pero miren las limitaciones que de comienzo nuestra sociedad, que no había evolucionado como aquella, comenzaron a introducir sobre esos principios fundamentales del hombre, ¿no? En una novela que escribí hace algún tiempo, mi personaje favorito, ¿no?, se burlaba de uno de los legisladores que decía, bueno, algunos de los diputados de esta asamblea no podrán votar, ¿no?, porque son ebrios consuetudinarios, ¿no? ¿Qué no ocurrió en Estados Unidos? Bueno, la Constitución del año 76, de 1776, garantiza los derechos de propiedad en los Estados Unidos de América sin restricciones. En el sur persistió el sistema feudal esclavista de plantación hasta la guerra civil, muy parecido al nuestro, ¿no?, muy parecido al que existía en Venezuela, yo diría que hasta 1950, cuando ocurre y se inicia el proceso de modernización del país. La Asamblea Francesa considera esencial construir un país de pequeños propietarios, 1789. La Reforma Británica, la Carta Magna, Cromwell y Estatutos sobre Propiedad y Voto tienen la misma orientación. Son países de pequeños propietarios. Mi bisabuelo era un personaje por el lado materno de los que aparecen en las películas, en su mecedora con una escopeta, con su Winchester. El que tocara aquella cosa sin orden judicial corría el riesgo de que le diera un balazo. Por el lado materno sí tengo yo una tradición de derecho de propiedad, ¿no?, pero por el lado paterno no lo tengo, ¿no?, porque simplemente todo es el gobierno, todo es Isabel la Católica.